Buenos días y muchísimas gracias por ser parte de esta primera masterclass. Bueno, para muchos de nosotros es la primera masterclass a la que acudimos y el tema de impuestos y de un cierre fiscal, ojalá siempre uno tuviera la oportunidad de tener a los expertos para llevarlo paso a paso, de la mano, para hacerlo de forma exitosa y para evitar cualquiera de esos contratiempos que muchos tal vez en sus organizaciones hayan experimentado. Hoy, la verdad que con el expertise de todo el equipo de Impuestos y Legal de PwC Costa Rica, estoy segura de que no solo va a ser de mucho provecho, sino que parte de tomar nota y aprender ayuda a prever y yo creo que va a ser un ejercicio que vamos a querer hacer periódicamente. Así que sin más demora, les doy no solo la bienvenida a esta primera masterclass para hacer un cierre fiscal exitoso. Y quiero recordarles también que durante toda la transmisión está la plataforma abierta para que vayan dejando sus preguntas, que vamos a estar dándolas a los expertos para irlas resolviendo. Así que no se queden con nada en el tintero, escríbanos sus preguntas y sin más demora, ahora sí, les dejo con Randall Oquendo, que es el socio director de Impuestos y Legal y el líder de este equipo que trae hoy toda la información que hace falta para un cierre fiscal exitoso. Don Randall. Gracias, Marianela. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy a través de la plataforma virtual y acá en el salón. Como bien decía Marianela, efectivamente esta es nuestra primera masterclass, cierre fiscal 2024. El día de hoy nos acompañarán Marianela Macís, directora de impuestos y líder de nuestro equipo de impuestos internacionales y de materia de impuestos en sector financiero, Ana Elena Carazo, directora también de nuestro equipo de impuestos en temas de consultoría fiscal, Danilo Collín, senior manager de nuestro equipo de cumplimiento fiscal, Carla Paiva, senior manager y líder de nuestro equipo de precios de transferencia, y Esteban Paniagua, de nuestro equipo de cumplimiento fiscal. Como bien lo comentábamos o lo señalaba Marianela hace algunos minutos, el cierre fiscal estamos a un mes y piquito, un mes y 4 días de tener el cierre fiscal para efectos del impuesto a las utilidades. Y esto normalmente hace que surjan muchísimas dudas por parte de los contribuyentes en relación con una serie de temas que pueden generar cierto grado de incerteza o de dudas. La idea de hoy precisamente es poder abarcar aquellos temas que nosotros consideramos son fundamentales para este cierre fiscal. En la agenda de hoy vamos a hablar sobre el panorama tributario en Costa Rica, el contexto internacional y nacional, porque efectivamente hay cosas que están sucediendo en este mundo, en el mundo hoy, que tienen una implicación directa en Costa Rica. Vamos a hablar también del contexto nacional. Ahí hablaremos del Pilar 2 y el proyecto de renta global que sigue estando en el Congreso. La aplicación del principio de territorialidad reforma. ¿Por qué hablamos de posreforma? Que como ustedes recordarán, hace un poco más de un año hubo una reforma muy importante al artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta, y esto ha generado una serie de cambios en cómo las rentas pasivas que puedan obtener entidades o personas jurídicas de grupos multinacionales declarar esas rentas pasivas, o al menos si deben de pagar impuestos o no. Vamos a hablar qué ha pasado sobre esto y después, en la segunda parte del evento, vamos a hablar de la preparación de la declaración del impuesto sobre las utilidades 2024. Primero haremos un checklist de la preparación de la declaración. Ella nos conversará sobre temas relevantes de precios de transferencia, qué está sucediendo a nivel de las auditorías fiscales, qué ha pasado con fallos recientes del Tribunal Contencioso Administrativo. Después continuaremos con un ejercicio de conciliación fiscal, un ejercicio práctico para que repasemos los conceptos más importantes. Hay oficios relevantes de la administración tributaria que deben o tienen que ser considerados de previo al cierre, y cerraremos con esos criterios que consideramos son de mucha importancia para ustedes, que también podrían tener un efecto
en el ejercicio de la conciliación fiscal. Ya entrando en materia y hablando del panorama tributario, tanto del contexto internacional como nacional, aquí lo más relevante es hablar sobre el resultado electoral que recientemente se dio en los Estados Unidos. En Estados Unidos, desde hace muchísimos años, es el principal socio comercial de Costa Rica, es además el país de donde más vienen turistas, y básicamente lo que pasa en Estados Unidos, si Estados Unidos tiene esto, eso va a afectar en Costa Rica definitivamente. Entonces, el expresidente Donald Trump es el presidente electo, pero no solo resultó electo, sino que va a tener una mayoría en el Congreso y en el Senado estadounidense, lo que le va a permitir impulsar las reformas fiscales o de otra índole que él pueda considerar necesarias. Ya esto se ha venido hablando desde que él era candidato, va a implicar un mayor proteccionismo en relación con las importaciones de bienes que Estados Unidos por hoy realiza. Y sobre todo se ha hablado de medidas agresivas desde la perspectiva arancelaria para China y México. Y veamos ejemplos de los porcentajes que preliminarmente a nivel de la prensa se han mencionado. Se hablan de aranceles de entre un 10 al 20% para las importaciones a nivel global. Vean que esto incluso podría tener una repercusión para las exportaciones que realizamos desde Costa Rica. Y también se ha hablado de un posible arancel del 60% para las importaciones de China. Ayer la Unión Europea, China y México de alguna forma hicieron comunicados independientes sobre el riesgo de esta batalla comercial. Y finalmente se ha hablado de aranceles de que van desde un 100 hasta un 200% sobre los vehículos que se maquilen o se manufacturen en México. Esto definitivamente que podría tener implicaciones muy serias para estas economías y al final para el comercio internacional. En relación con Costa Rica, el gobierno de Joe Biden, después de la crisis que se generó por el COVID-2019, impulsó la aprobación de la ley Chips and Science Act. Esta legislación lo que contempla son beneficios o incentivos económicos del parte del gobierno de Estados Unidos para las empresas que inviertan en la industria de semiconductores. Y Costa Rica fue incluido dentro de la lista de los países que se van a ver beneficiados por la normativa que tiene esta ley. Sin embargo, durante la campaña política, el presidente electo Trump se manifestó en contra de los beneficios que va a generar esta ley. Sin embargo, ayer precisamente tuvimos una reunión con el equipo de CINDE, que como ustedes saben ha sido el órgano encargado de la mayor atracción de inversión extranjera directa en Costa Rica. Y lo que el equipo de CINDE nos comentaba es que puede ser que muchas de esas afirmaciones que hizo el presidente Trump se queden en eso, en la campaña, que de hecho en este momento CINDE está muy enfocado en atraer empresas en el área de semiconductores. Pero bueno, una de las implicaciones podría ser que no recibamos todos los beneficios que esperamos de esta normativa. Ahora pasemos al contexto nacional. Yo diría que para cerrar, a nivel internacional vamos a tener que estar expectantes de cuáles van a ser las políticas que efectivamente el nuevo gobierno de los Estados Unidos va a implementar. Pero a nivel nacional la situación no es más sencilla. El Ministerio de Hacienda reveló cifras que suponen una reducción del 11,5% de la recaudación. Eso es muchísimo dinero. Y básicamente esto es en lo que se refiere al impuesto sobre la renta. Y en términos de millones de colones, estamos hablando de más de 114,000 millones de colones.
El déficit fiscal podría cerrar en un 3% del PIB, encima del 3.3% registrado en el 2023. ¿Qué podemos esperar por parte del Ministerio de Hacienda en un contexto nuevamente donde se está abriendo el espacio entre lo recaudado y el Producto Interno Bruto? Bueno, la primera posibilidad es que se incrementen las auditorías fiscales por parte del Ministerio de Hacienda. Esto implica que todos ustedes que nos escuchan el día de hoy deben estar preparados para potencialmente ser escogidos para una actuación de fiscalización. Podemos esperar impulso mayor al proyecto de ley de renta global que está en la Asamblea Legislativa. Y recuerden, si bien este no va a ser el foco de esta actividad, pero probablemente nos vamos a estar invitando para futuras capacitaciones en este sentido. En este momento, a nivel internacional, uno de los temas que está generando mayor atención es el impuesto mínimo global, que eso afectar a lo que actualmente los beneficios tributarios que tiene el régimen de zona franca, porque Costa Rica deberá trabajar en cuál puede ser esa legislación más potable que nos permita seguir siendo interesantes en lo que se atañe a inversión extranjera directa. Y nada de eso, ya el gobierno de la República también anunció, bombos y platillos, que a partir del año 2025 va a entrar en vigencia el sistema de Hacienda Digital, que es un proyecto revolucionario para Latinoamérica, donde Costa Rica ha tomado un liderazgo, y esto le va a dar todavía mucho mayor control a la administración tributaria sobre las distintas relaciones que mantenga con los contribuyentes. En relación con Hacienda Digital, tal vez hay algunos datos que sí es importante que ustedes tengan en cuenta. Se espera que el 2 de junio del 2025 sea la fecha tentativa para arrancar con las nuevas herramientas digitales. El ATM va a desaparecer, como lo conocemos hoy, junto con todas sus aplicaciones, y trae de la misma forma, y ahora vamos a tener un sistema que se llama TRIUCR. A través de TRIUCR y las herramientas de Hacienda Digital, el Ministerio de Hacienda va a poder dar trazabilidad a todo el proceso, desde la recaudación a nivel de la Administración Tributaria, la Dirección General de Aduanas, hasta que se den, imagínense, los subsidios a personas, becas, financiamiento y obras. Entonces, desde la perspectiva del derecho financiero, vamos a tener, el Ministerio de Hacienda va a poder tener la capacidad de cuándo van ingresando esos distintos tributos, cómo los estamos gastando. Y toda esa información va a estar en poder de la Administración Tributaria bajo una sola sombrilla o una sola plataforma. TRIUCR cuenta con varias funcionalidades importantes, como es la cuenta integral hacendaria, donde va a estar toda la información de los contribuyentes, que va a estar, esto es muy importante, actualizado en tiempo real. Muchas veces pasamos sin discusión los grandes contribuyentes con los gestores sobre el retraso de los estados de cuenta, no sabemos si tenemos créditos a favor, qué pasó con los pagos parciales, hay que pasar corrigiendo los estados de cuenta. Ahora todo esto va a pasar en tiempo real. Habrá que ver cómo funciona en la práctica, si realmente va a funcionar o no, pero esa es la expectativa. Los contribuyentes, todos ustedes van a tener un expediente electrónico donde va a estar nuevamente la información relacionada a cada uno de esos contribuyentes, y lo que creo que va a generar muchísimos problemas es que no va a haber un periodo de transición. Simplemente primero de junio del 2025, la administración tributaria desconecta el switch, ¿verdad? De lo que es el ATM y todos los sistemas que hasta hoy conocemos, y el 2 de junio del 2025 se levanta el switch y todos amanecemos con Hacienda Digital.
Yo creo que eso puede ser algo riesgoso desde la perspectiva de las implicaciones que puede tener, pero eso es lo que han avisado las autoridades tributarias. Otro de los elementos más importantes que también ocurren en algunos otros países de Latinoamérica, yo diría que México es un pionero en eso, es las declaraciones llenadas. ¿A qué nos referimos con esto? Ya la administración tributaria va a tener suficiente información, poder enviar y compartir a los contribuyentes un borrador de sus declaraciones del impuesto al valor agregado, así como un borrador de sus declaraciones del impuesto a las utilidades. Se espera que Hacienda Digital empiece a trabajarse desde la perspectiva de IVA hacia mediados del 2025. Sin embargo, esto no va a ser así con la declaración del impuesto sobre la renta, porque recuerden que, y es algo que vamos a ver más adelante, recientemente, no solo en noviembre, creo que fue el 8 de noviembre, se publicó el reglamento nuevo de comprobantes electrónicos que regula la versión 4.4, así como su resolución general la semana pasada. Dentro de los cambios que tienen o vienen en esa resolución, el sistema actual 4.3 va a estar vigente por los primeros 6 meses del año 2025, lo cual va a impedir que efectivamente para lo que es la declaración del impuesto sobre la renta, al menos en el año 2025, no esperemos que digamos, ya trabajando o funcionando el prellenado de las declaraciones de renta. ¿Qué dice la administración tributaria? Y aquí leo textual. Con el nuevo sistema vamos a tener una cuenta integral donde el contribuyente va a poder visualizar cuáles son sus deudas, si es que tiene, cuáles son sus fondos a favor. Con esto entonces podríamos dar devoluciones de forma automatizada. Esto lo dijo Cristian Barquero, quien es el director del proyecto de Hacienda Digital. Entonces, veamos que realmente esto sí podría ser en algunos temas un beneficio para los contribuyentes que el día de hoy tienen que esperar algunos meses a que la administración tributaria les reconozca sus saldos a favor. ¿Cuáles son los componentes más importantes de TRIU-CR, del sistema TRIU-CR? El registro único hacendario. Básicamente, lo que han dicho las autoridades tributarias es que les interesa que este registro se alimente con información que se está generando en otras administraciones tributarias y esto les va a permitir tener la información integrada. ¿A qué nos referimos con esto? Hoy en día, básicamente, el sistema tributario informático costarricense funciona a través de silos. Entonces tenemos a la Dirección General de Aduanas por un lado, la Caja Costarricense del Seguro Social por otro lado, la Administración Tributaria por otro lado, y ninguno de esos sistemas se hablan entre ellos. Entonces, a través de ese registro único hacendario va a confluir toda esa información en una sola base de datos. A nivel de declaraciones y pago, el Ministerio tiene la meta de facilitar y transparentar ambos procesos, además de generar condiciones que permitan avanzar, como ya lo mencioné antes, hacia declaraciones llenadas. La cuenta integral tributaria, que va a estar, como ya mencioné antes también, actualizada en tiempo real. Servicio al ciudadano, acá lo que se va a implementar son los chatbots. Recordemos que ya la administración tributaria está haciendo uso de la inteligencia artificial generativa, así como otras herramientas que le permiten crear este tipo de chatbots y otros para facilitar la asistencia al contribuyente. Vamos a tener un mecanismo que va a ser la consulta integral hacendaria, donde se van a poder tramitar consultas, comunicaciones o notificaciones. Va a haber un perfil donde todas las notificaciones se van a tramitar a través de ese perfil. Un gestor documental, esto según palabras del Ministerio de Hacienda les va a permitir a nivel interno simplificar todos los procesos, porque estamos hablando de una estandarización de las diferentes planillas y documentación formal. Y finalmente, algo que a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, es el facturador digital, que el nombre está bastante original, Ticofacturas. Este facturador tiene la función de Remosai, la herramienta gratuita que se utiliza actualmente, y esto va a entrar en vigencia con el sistema
4.4, que ya, como vamos a ver, está para junio del 2025. Acá, tal vez muy rápido, el proyecto de venta global tiene básicamente tres ejes fundamentales: un impuesto a las personas físicas que se basa en un sistema de renta-ingreso, un sistema sobre las personas jurídicas y un sistema de renta para los no domiciliados. ¿Cuáles son los cambios más importantes? Un sistema de renta dual, donde básicamente va a haber una tarifa para, tal vez si podemos pasar la filmina, básicamente una base general donde se van a tributar los salarios, las jubilaciones y pensiones a una tasa del 30%, y después una base especial donde van a estar las ventas del capital y las ganancias del capital. Por eso es que el sistema se llama dual. Después va a haber un mínimo vital alrededor de 2 millones de colones, que eso va a ser el tramo exento. Adelante, por favor. En cuanto a personas jurídicas, básicamente aquí lo importante es que hay una estandarización al 30% de todas las ventas, con algunas excepciones muy puntuales de aquellas micro y pequeñas empresas que estén registradas ante el MEI y el MAC. La regulación para no domiciliados, vamos a estandarizar las diferentes tarifas del impuesto sobre remesas al exterior para quedar en una sola tarifa del 15%. Y algo muy importante también es que el principio de territorialidad va a aplicar para la repatriación de rentas pasivas del capital, no solo para personas jurídicas, sino también para personas físicas. En relación con el comprobante, el nuevo reglamento de comprobantes electrónicos, tal vez aquí lo más importante es que se contempla la factura de compra para transacciones con proveedores del extranjero, y la factura de compra todos los estamos esperando desde julio del 2019, cuando entró en vigencia la nueva ley del IVA. Hasta ahora viene ya formalmente incluida. Se incluye el recibo electrónico para documentar transacciones pactadas a crédito, y así como que las instituciones autorizadas para recibir donaciones y enlistadas por el Ministerio de Hacienda se exceptúan de la obligación de emitir comprobantes electrónicos. Y eso va a ser importante porque muchos de ustedes hacen donaciones hacia el final de año y esas entidades van a estar exentas de emitir esos comprobantes. Yo diría que para cerrar este tema, la resolución contempla, como ya dije, el recibo electrónico de pago, la factura de compra al extranjero. Se prevé dentro de las condiciones de venta de la factura el arrendamiento operativo y financiero, es decir, ya la factura va a traer, cuando yo lo que hago es un arrendamiento operativo financiero, que recuerden que la ley del IVA establece cuál es el hecho generador y cuándo sea el hecho generador del impuesto, ya va a venir en la factura. Se incluyen códigos para descuentos por regalías, bonificaciones, entre otros, que eso es algo también muy importante. Se incluye un tipo de exoneración para zona franca. También se crea otro tipo de documento para los depósitos de garantía, multas e intereses. Recordemos que esto entra en vigencia el 1 de junio del 2025, y todos aquellos que estén listos para entrar en vivo antes podrán hacerlo, si así lo desean, 1 de abril, a partir del 1 de abril de 2025. Bueno, con esto le doy la palabra a mi colega Marianela Macés, que es directora de Impuestos Internacionales, encargada del sector financiero acá en PwC Costa Rica, que va a hablar de un tema que ha dado en el último año muchísimo que comentar, y es el principio de territorialidad, pero Marianela se va a enfocar también en qué ha pasado después de la reforma del año 2023. Muchas gracias, Randall, y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en este masterclass. Como mencionaba Randall, vamos a enfocarnos en algo que ya sucedió, una reforma que operó en octubre del 2023. Estamos hablando de la ley 10.381, que introdujo un cambio muy importante en nuestra ley del impuesto sobre la renta, que todavía pensamos es una noticia en desarrollo porque le quedan detalles importantes que resolverse y que implementarse. Yo no quiero asumir que todo el mundo conoce cuál fue la ley, a qué obedeció y cuál fue el cambio. Entonces vamos a hablar un poquitito de qué fue lo que ocurrió en octubre
para el 2023, cómo se plasmó eso en nuestra ley del impuesto sobre la renta. Vamos a ver, recordemos que en Costa Rica tuvimos una situación lamentable, digámoslo así, fuimos incluidos en una lista negativa de la Unión Europea porque se nos achacaban defectos a nuestra legislación en materia del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles fueron esos defectos? Por un lado, un tema de inseguridad jurídica, porque nuestro sistema siempre ha sido de corte territorial. Y eso se vale. O sea, la Unión Europea ha reconocido, usted, Costa Rica, tiene derecho a apostar a ese modelo territorial para atraer inversión y demás. Pero no se vale que su modelo genere una situación de doble no tributación y que venga gente a instalarse acá, aprovecharse de ese régimen territorial, no tribute en Costa Rica y no tribute en ningún otro lado. Entonces, ese fue un defecto que nos achacaron. Pero también nos achacaron otro defecto que la gente no comenta mucho. Es que nuestro sistema siempre ha sido territorial. ¿Y qué quiere decir territorial? Que solo va a estar afectada la tributación del impuesto sobre la renta en nuestro país aquella renta que provenga de tres causas o de tres supuestos. Uno, renta que venga de bienes situados en Costa Rica. Renta que venga de servicios prestados en Costa Rica. O renta que venga de capitales utilizados en Costa Rica. Parece muy sencillo comprender, entrar en censo, por ejemplo, que si el capital yo lo uso fuera de Costa Rica, cualquier renta derivada de ese uso del capital, pues simplemente no está sujeta por el régimen territorial. Pero esto no ha sido así históricamente. Lo que ha sucedido es que las autoridades tributarias dijeron, bueno, la verdad es que yo voy a ampliar mi interpretación y digo, no es solo un concepto de fuente, sino que además yo digo, bueno, si hay una estructura muy ligada a la producción de esa renta, yo la voy a traer a Costa Rica. Entonces, nuestra situación era territorialidad en el papel, pero una postura agresiva y súper amplia de las autoridades fiscales al decir, atraigo y atraigo la renta. Entonces, eso también lo vieron como un defecto. Y por esas dos situaciones entramos a la lista. Sigamos adelante. Entonces recapitulemos qué es lo que venía sucediendo, cuál era el criterio de sujeción a renta. No se estaba cumpliendo con la territorialidad tal cual estaba regulada. Eso causaba inseguridad. ¿Cómo veníamos interpretando antes de la reforma? No, Hacienda decía, esto no es un concepto geográfico, es un concepto más económico. Si hay una estructura costarricense ligada a esa producción de renta, yo la traigo. Entonces vean cómo Hacienda acuñaba esto. Va más allá de la referencia geográfica, sino que incluye casos en los que la actividad generadora de renta tiene vinculación con la estructura económica. Y esta posición, que para todos los que nos desempeñamos en este campo, la veíamos ilegal, o sea, excesiva, fue avalada, o sea, recibió la bendición de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ya estábamos en esa situación, territorialidad constantemente desconocida con la inseguridad que eso provocaba. Sigamos adelante. Y eso se resuelve, en mi criterio, con la ley 10.381. ¿Qué hace la ley 10.381? Es una medida para salirnos de esa lista negativa de la Unión Europea. Entonces, ¿qué vamos a introducir en esa reforma? Dos cosas. Uno, damos un hasta aquí con la ampliación esta enorme del criterio de territorialidad. Y dos, regulemos esos supuestos que nuestro sistema permite perversamente la doble no tributación. Entonces, esos dos cometidos se lograron con esta reforma. Y vean qué bonito les quedó la redacción, ya que ellos sí ponen en la definición de territorialidad que deberá entenderse según los límites geográficos, según los límites de nuestro país definidos en la Constitución Política. Se acaba, se zanja la discusión de territorialidad, y así lo entenderíamos todos nosotros con la simple lectura de esta adición al artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué pasa con la otra medida que teníamos que cubrir?
una excepción, pero una excepción clara al principio de territorialidad. Entonces, ¿qué dice ahora nuestra ley? Somos territoriales y entiéndase territorial los conceptos geográficos. Ahora, hay una excepción a ese principio y es para rentas pasivas extraterritoriales. Pasemos, por favor, a la siguiente filmina. ¿Qué vamos a comprender como esa excepción a nuestro régimen de territorialidad? Es aquellas rentas pasivas extraterritoriales que vaya a obtener una entidad que, número uno, tiene que ser parte de un grupo multinacional. Y hay definiciones sobre qué significa ser grupo multinacional, que yo tenga subsidiarias, que tenga relacionadas, casa matriz en el exterior. Y va a versar sobre este tipo de rentas que yo reciba del exterior: dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, rentas del capital inmobiliario o rentas del capital mobiliario. ¿Y qué sucede con esto? Que van a tributar conforme al capítulo 11 de la ley del impuesto sobre la renta, pese a que sean obtenidas desde el exterior. Espero que quede muy clara cuál es la excepción, porque recordemos, seguimos siendo territoriales con una excepción que la ley pretende aclarar y restringir a estos criterios. Sigamos adelante, por favor. Entonces, concluimos, van a ser grabadas las rentas pasivas extraterritoriales si, solo si, provienen de una entidad integrante de un grupo multinacional y si se llega a concluir que esta entidad que recibe esas rentas es una entidad no calificada. ¿Y qué quiere decir entidad no calificada? Esta es otra definición que contempla la ley y tiene que ver con temas de sustancia. Si esa entidad se vino a constituir aquí como de papel solo para aprovechar esas ventajas y no tiene aquí recursos humanos, no tiene estructura de gastos y no tiene una serie de elementos que hacen concluir que sea una entidad con la sustancia adecuada. ¿Qué novedad tiene? Que, bueno, si a mí me graban esas rentas del exterior, me van a permitir acreditarme impuestos que pagué fuera. Que resulta lógico, ¿verdad? Pasemos a la siguiente filmina. Esto que les estoy comentando se plasmó en la ley, o sea, fue una reforma de la ley del impuesto sobre la renta. También se produjo una modificación del reglamento y además se emitió una resolución en donde se dan los parámetros para que hagamos ese examen de si somos una entidad calificada o no calificada. Y dentro de los parámetros, como les mencionaba anteriormente, tenemos que pasar el test de ver si tenemos el recurso humano idóneo para la actividad, si tenemos una estructura para la toma de decisiones estratégicas o la gobernanza necesaria, y si tenemos la estructura de gastos y de costos correcta para esa actividad. Y muy importante, ese análisis se debe hacer para cada actividad generadora de la renta. Entonces, esa situación, como les comentaba, se dio en octubre de 2023. A la fecha no hay un formulario específico para declarar esas rentas. Se está utilizando el formulario de casos especiales. Y resta todavía una declaración informativa donde año con año las entidades van a tener que ir a declarar si son entidades calificadas o no calificadas. Por eso les digo que esto todavía, pese a que ocurrió en el 2023, le faltan detalles de implementación y a la fecha no los tenemos. Ya con esto concluimos esta reforma y pasamos al siguiente tema, la segunda parte, donde ya nos vamos a enfocar en la preparación de la declaración del impuesto sobre la renta. Gracias. Buenos días a todos y a la estimable audiencia. En esta sección de la presentación vamos a enfocarnos un poco en el proceso, en los pasos que debemos seguir para una exitosa, digámoslo así, preparación de lo que va a ser nuestra declaración del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entendiendo que este proceso no va a iniciar a partir del 1 de enero 2025, una vez que hayamos cerrado el periodo fiscal, sino que nuestro proceso de preparación va más allá. Entonces aquí vamos a repasar algunos tips, puntos importantes que debemos de tener en consideración a lo largo del periodo.
y no son exclusivos de este periodo que está cerrando, sino que deberían ser buenas prácticas que debemos siempre tener en consideración para las próximas declaraciones, ¿verdad? Entonces, lo primero y nuestro punto inicial es revisar cómo están nuestros procedimientos y nuestras políticas a nivel interno para ver si estamos en cumplimiento. Recordemos que hay normas internacionales de información financiera que ya tienen que haber sido adoptadas en nuestra contabilidad, siendo tal vez la más frecuente la NIF 16, ¿verdad? Por arrendamientos. Es sumamente común que en nuestras organizaciones veamos este tipo de ajustes en nuestra contabilidad por esta norma, ¿verdad? Entonces, es importante que previo, ahorita al cierre, revisemos cómo estamos con estas normas, si tenemos algún ajuste derivado de nuestra conciliación fiscal anterior, por ejemplo, si determinamos pérdidas fiscales en el periodo 2023 que ya estén debidamente contabilizadas, ¿verdad? Eso es previo, de cara a que una vez cerremos el periodo estemos listos, ¿verdad? Algo importante y también que me gusta hacer hincapié es que en este proceso hagamos una planeación de cómo van a ser los cierres, cuándo van a estar la emisión de los estados financieros, en aras de que eso después no nos genere algún retraso en nuestra preparación de la declaración de la renta, ¿verdad? Que ya sabemos, tenemos 2 meses y medio después del cierre para su preparación. Aquí un atraso puede generarnos que de repente no podamos tener a tiempo nuestra conciliación fiscal y nos veamos en la obligación de tener que asumir multas y sanciones por no haber presentado en tiempo la declaración, ¿verdad? Y liquidado el impuesto. Y de la mano con la preparación hay un punto que considero muy importante y ya Randall nos hizo una antesala, ¿verdad? Y es el tema de comprobantes electrónicos, ¿ok? Eso es nuestros soportes para las transacciones que vamos a poder considerar como parte de la base imponible de nuestro impuesto. Acá a veces hay mucha confusión y se confunden términos o no tenemos el cuidado debido a la hora de realizar nuestros procesos de control interno para separar los comprobantes electrónicos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, primero, que es importante siempre tener en mente que nuestro comprobante electrónico no es más ni menos que el archivo XML. A veces, por descuido o por confusión, ¿verdad? Nos confundimos y pensamos que en mi comprobante electrónico, mi factura electrónica es el archivo PDF. Y no. El PDF no es más que una representación de lo que está plasmado en el XML, que es, para efectos tributarios, nuestro respaldo. Entonces, parte de nuestra preparación para todo lo que son los soportes y procedimientos internos tiene que ser o estar enfocado en que podamos almacenar de forma correcta los archivos XML. Y hago mucho énfasis en eso para evitar confusiones. Adicional al mensaje de aceptación de Hacienda, ¿verdad? Para poderle garantizar a todos los que quieran venir a fiscalizarnos, ¿verdad? No, señor auditor, aquí tengo mi comprobante y es válido. Ya fue revisado por la Administración Tributaria y aceptado. ¿Ok? Y también que hay varios tipos de comprobantes, porque yo puedo tener mi representación gráfica, puedo tener mi archivo de aceptación y mi PDF, todo debidamente almacenado, pero hay tipos de comprobante diferentes y uno de ellos no me permite soportar gastos deducibles del impuesto sobre la renta, a pesar de tener estos elementos, ¿verdad? Eso quiere decir que a esto voy con el tiquete electrónico. Tenemos que tener nuestros procedimientos internos para poder identificar un eventual tiquete electrónico dentro de nuestra contabilidad para poderlo identificar y separar y darle el tratamiento debido en la conciliación fiscal, es decir, poderlo considerar como un gasto no deducible, ¿verdad? Porque tenemos una limitación para este tipo de documentos. Entonces, hasta aquí son procedimientos que tenemos que tener en el día a día, que tenemos que enfocarnos y asegurarnos de que se estén cumpliendo. Ahora, una vez llegado el 31 de diciembre, cierro periodo, empiezo con mi preparación de la conciliación fiscal. Aquí es importante que una vez reunidos todos estos elementos, considerando las variaciones, cambios en la legislación, preparemos
identifiquemos cualquier variable que no puede ser considerada como parte de la base imponible, pero que sí esté registrada en mi contabilidad o viceversa, ¿verdad? Entonces, mi recomendación en este punto es que vayamos y busquemos primero o hagamos un análisis de lo que son nuestros ingresos. Ahorita Marianela, en el apartado anterior, hizo mucho énfasis en el principio de territorialidad, en lo que cambió a partir de octubre de 2023 y a partir de aquí, de este cambio, tenemos que probablemente, digamos, algo que antes, anterior a esta reforma, pudo haberse tratado como un ingreso gravable, pero aplicando correctamente la interpretación de la nueva norma, podría ser que ese ingreso ahora sea no sujeto a las reglas, al impuesto por las nuevas reglas de territorialidad que quedaron definidas. Entonces, ahí tenemos que empezar a tener cuidado, ¿verdad? No porque siempre fue no gravable, ahora lo voy a continuar tratando igual, o en su defecto, porque antes era gravable, no quiere decir que debo mantenerlo en esa forma. Tengo que ir y analizar, a ver si hay algún cambio. También tengo que ver si tengo alguna renta que ya haya sido sujeta a gravámenes con algún otro capítulo, otra cédula de la ley del impuesto sobre la renta, para darle el debido tratamiento acá, o en su defecto confirmar si son rentas que tengo que venir e integrar. Entonces, solo estas variables son las que tengo que ir y enfocarme en el tema de ingresos. Luego, tengo que ir y analizar mi componente de gastos, de costos y gastos, que es tal vez el más amplio y el que puede demorar más tiempo. Acá tengo que tener muy presente los procedimientos que ya hayamos definido previamente. ¿Por qué? Porque si de repente mi procedimiento interno no viene y separa los tiquetes electrónicos o no estoy contabilizando por separado mis gastos no deducibles porque no cumplen con las reglas de oro de ser útil, necesario, pertinente para la generación de rentas o que no tiene comprobantes válidos y yo los dejo como parte de la contabilidad, no los identifico, puedo caer en un error al final del periodo cuando quiero hacer la conciliación fiscal. Si no lo separé e identifiqué durante el periodo, imaginémonos que vayamos a tener que buscar una factura dentro de el reporte de cuentas que tiene 100 o 1000 transacciones. Al rato puedo caer en el error de que no lo excluya de manera correcta o no los excluya todos porque no los fui identificando durante todo el periodo y genere una contingencia fiscal porque por esa omisión lo dejé como deducible cuando no cumplía con los requerimientos. Entonces, aquí yo tengo que alinear mis procedimientos internos para que me ayuden en mi proceso de preparación. Entonces, continuando con el tema de gastos, también tengo que ir y analizar otras leyes, ¿verdad? Otras normas, ¿verdad? Que pueden tener incidencia en la determinación de mi impuesto sobre la renta, porque puede ser que por efecto de aplicación de normativas financieras, como les mencionaba ahora el caso de la NIF 16, tenga que hacer un ajuste en mi base imponible, porque para efectos financieros yo voy a tener gastos por depreciación e intereses asociados al activo por derecho de uso. Pero estos gastos financieros no son gastos que puedo reconocer como deducibles del impuesto sobre la renta. Lo que sí puedo hacer es adicionar la cuota efectivamente pagada como gasto no deducible. ¿Ok? Entonces, ese tipo de consideraciones tenemos que tener o afectaciones por otras leyes que no están, por ejemplo, el impuesto a las personas jurídicas en su ley de creación, que es completamente diferente a la ley del impuesto sobre la renta, tiene una restricción para poder considerar este gasto como deducible. Entonces, no me puedo limitar únicamente a lo que está explícitamente en la ley del impuesto sobre la renta. Tengo que ir y analizar más allá cualquier otros que puedan tener impacto. De manera que yo pueda recoger todas estas variables y ya determinar de forma correcta cuál es mi base imponible para el periodo. ¿Ok? Y después de eso, siempre como parte del proceso de planeación, recomiendo que incluyan cuando quieren presentar la declaración del impuesto sobre la renta para evitar cualquier tipo de atraso, imprevisto o sorpresa al momento de la presentación. Porque si no amarramos cuándo quiero presentar la declaración, cuándo quiero tener mi conciliación con la fecha en que van, por ejemplo, a estar disponibles mis estados financieros, puedo llevarme sorpresas. Entonces, siempre hagan una planeación
y también para que puedan coordinar con, por ejemplo, con el Departamento de Tesorería la disponibilidad de fondos suficientes para cubrir el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Porque puede ser en algunos casos que el monto a pagar sea un monto importante y que incluyan en la liquidación todos los créditos o pagos a cuenta a los que tengan derecho. Recordemos que vamos a tener pagos parciales, vamos a tener retenciones a las que estuve sujeta por ventas a través de tarjetas, retenciones por ventas realizadas al Estado y puedo también tener tema de exoneraciones, ¿verdad? Por ejemplo, estar dentro del régimen de zonas francas. Y aquí es importante también revisar la validez de hasta cuándo está vigente esa exoneración de zonas francas, ¿verdad? Porque no son exoneraciones permanentes. Hay que evitar caer en ese error. Y por último, tanto lo que son documentos como la conciliación fiscal y la declaración presentada, tenemos que recordar que tengo que tener procedimientos para poderlos almacenar por los plazos que me indica la ley. En el caso, documentación soporte, hasta 5 años, y la conciliación fiscal y la declaración por 4 años, que son el término de prescripción. Haciendo hincapié en que en el caso de comprobantes electrónicos pueden haber casos en que tenga que soportar o guardar más de 5 años el comprobante. Por ejemplo, digamos, si están asociados a compras de activos fijos que estoy depreciando por un plazo mayor a 5 años. ¿Ok? Y para cerrar esta parte, siempre haciendo hincapié en los cambios que vienen en facturación electrónica, ¿verdad? Ya Randall nos confirmó, 1 de junio empiezan a implementarse o el uso obligatorio del 4.4. Entonces, tenemos que estar anuentes a estos cambios para garantizar de que los comprobantes que vamos a recibir a partir de esa fecha cuentan con los mensajes de aceptación por parte de Hacienda para evitar llevarnos una sorpresa de que hicimos una transacción, nos enviaron el XML nada más, pero no fue aceptado por Hacienda. ¿Okay? Entonces, para recapitular, vamos a mencionar algunos aspectos que es importante que no dejemos de lado al momento de preparar nuestra declaración del impuesto sobre la renta. Primero, cambios importantes en la legislación a partir de octubre de 2023 que me obligan a revisar cómo está afectando el principio de territorialidad a mis ingresos. ¿Para qué? Para ver si aquí tengo algún caso de excepción y debo considerar esas rentas pasivas como gravadas. Y todo de acuerdo al concepto de entidad calificada. Aquí es importante el tema de entidad calificada porque yo voy a tener que preparar un defense file para decir y justificar a la administración tributaria por qué yo estoy considerando que soy una entidad calificada. Marianela nos mencionó bien los requisitos que deben de cumplir para poder aplicar, entonces debemos de documentarlo bien. Y más ahora que todavía no ha salido la declaración informativa, ¿verdad? Avanzamos. Luego vamos a tener que ir y revisar. La recomendación es que revisemos si nuestras políticas están de la mano con las expectativas de lo que yo puedo y debo considerar para efectos de la determinación de mi base imponible, ¿verdad? Entonces, tengo procedimientos que me garantizan que solo estoy pidiendo factura electrónica, ¿sí o no? Por ejemplo, en el caso de viáticos para mensajeros o personas que tengan que salir de la oficina, tengo un procedimiento diseñado para pedirles y exigirles que me entreguen una factura electrónica y no un tiquete. ¿Ok? Ahí tenemos que ir y revisar. Y si no es así, bueno, ¿qué acciones estoy tomando? ¿Estoy garantizándome que estoy considerando estos tiquetes como gasto no deducible? ¿Ok? Son parte de los checks que debo hacer. Tengo, digamos, diferencias entre la contabilidad y lo que puedo considerar como parte de mi base imponible. Todas las vamos a tener. Todas vamos a tener. Entonces tengo que hacer un análisis para ver si las tengo todas identificadas. Y no solo identificadas, sino si las puedo cuantificar para llevar todas esas variables a la conciliación fiscal, ya sea como un ingreso no gravable, un ingreso gravable adicional, un gasto no deducible o un gasto deducible adicional.
Cuento con la documentación adecuada para soportar mis operaciones. No voy a andar más en el tema acá, ya fuimos bastante enfáticos en el tema de comprobantes electrónicos. Tal vez mencionarles en este punto, que no lo hice antes, el tema de las pérdidas diferidas. Recordemos que tengo que tener debidamente contabilizadas las pérdidas diferidas para cumplir con los requerimientos de ley y poder aplicarme ese gasto como no deducible. Entonces, vayan y revisen cómo están las pérdidas que se pudieron haber generado en la declaración de 2023, porque todavía el periodo no ha cerrado, para que garantizarnos de que estén debidamente contabilizadas en el periodo que se generaron y podamos aprovechar y diferirlas en nuestra próxima declaración. Y finalmente, mi recomendación es que cuando termine la declaración, que ya presentaron en tiempo, de forma exitosa, ya liquidaron el impuesto, hagan una reflexión y determinen y traten de identificar si hay algún punto de mejora para el próximo año. Por ejemplo, digamos, vuelvo al tema de los viáticos. Si yo cuantifiqué que mi partida de gastos no deducibles por viáticos fue muy representativa, digo, entonces, ¿qué puedo hacer para cambiar mis procedimientos de manera que el próximo periodo fiscal yo pueda llegar y tomar este gasto como deducible? Gracias. Buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, como decía Randall, también queríamos incluir el tema de precios de transferencia porque definitivamente tiene un impacto directo sobre lo que es el impuesto sobre la renta. Entonces, tal vez como primer punto, y siempre es importante aclararlo, ¿cuáles son esas transacciones que debemos considerar y que pudieran tener un impacto en nuestra declaración? Entonces, lo que nos dice la normativa es que desde el punto de vista de impuestos sobre la renta, todos aquellos ingresos, costos o deducciones que van a tener un impacto en dicha declaración o en dicho impuesto deben estar a valor de mercado, ¿ok? Entonces, ya sea el precio, la contraprestación o el monto asociado y que tenga efecto en estas tres partidas. Una pregunta que nos hacen a veces, bueno, Carla, pero ¿qué pasa si lo hice no deducible? Bueno, si no es deducible, esa partida intercompañía, ¿verdad? Esa transacción que yo tuve con mi intercompany, entonces esa transacción se reporta, se anuncia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En la documentación de precios de transferencia, pero no está sujeta a análisis porque no tiene un efecto en la renta del periodo fiscal que estemos realizando, ¿ok? Entonces, eso tal vez sería como el primer punto más importante. Luego, y tal vez no quiero andar mucho, solamente quiero como hacer una actualización o un refresh de lo que estamos ahorita obligados como contribuyentes en el país. En primer lugar, tenemos el estudio de precios de transferencia, que tal vez es el que todos conocemos, ¿verdad? Y el que normalmente realizamos de manera anual. Luego tenemos el archivo maestro. En este archivo lo que hay es información del grupo, no del contribuyente local como tal, sino que está la información de todo el grupo. Tenemos la declaración informativa, que si bien debería ser presentada el 30 de junio de cada año, pues sabemos que está suspendida. Esperemos a ver si ahora con Hacienda Digital, Tribu y todos estos cambios tecnológicos a nivel de Hacienda, pues por fin vamos a tener disponible esta declaración. Y tal vez una pregunta que nos hacen aquí es que si va a ser retroactiva o no, porque esto está vigente pues desde el 2016 y pues es algo que todavía las autoridades tributarias no lo han definido, si va a ser solo a partir del ejercicio fiscal en el que esté en marcha o si se van a tener que presentar las declaraciones de los periodos no prescritos hasta ese momento. Y por último está el reporte país por país, que si bien está vigente en el país, existe la normativa asociada a este tema, pues solamente le aplicaría a empresas que son casas matrices costarricenses, ¿verdad? Y si no, podrían ser a alguna subsidiaria del grupo que el grupo decidiera que por algún tipo de estrategia prefieren presentarlo en Costa Rica en vez de presentarlo en donde esté la casa matriz o donde esté alguna otra subsidiaria que tenga la obligación. Aquí lo importante es que en el caso de las empresas costarricenses es importante que cumplan con el mínimo, que son 750 millones de euros consolidados. Si existe un grupo costarricense donde la casa matriz es local, ¿verdad?, y no llega a este mínimo, entonces digamos que no está obligado a presentar este reporte, aunque como les digo, la casa matriz esté aquí en el país.
Luego, quisimos traerles unas mejores prácticas ya acercándonos a lo que es el cierre fiscal como tal. En primer lugar, tenemos la identificación de transacciones nuevas, porque a veces tenemos muy claro cuáles son las transacciones recurrentes que tenemos año a año, ¿verdad? Entonces, pues si tenemos transacciones nuevas, poderlas identificar y poder, y ahí pasamos al punto 2, obtener la documentación que la soporte, llámese contrato, políticas, etcétera. También analizar la posibilidad de segmentar la información financiera. Aquí existen muchas maneras de segmentar la información financiera de las compañías. Podría ser por línea de negocio. Tal vez tengo una compañía que manufactura y distribuye y yo pudiera separar esa información. O tal vez tengo transacciones como intereses, regalías, servicios. Entonces poder hacer esa segregación por tipo o naturaleza de transacción y no analizar todo en el global. Sin embargo, es importante que en el caso de que hagamos análisis globales, podamos defender su uso en el reporte o en el estudio de precios de transferencia, lo cual no está mal, ¿ok? Las normativas y las guías de la OCDE no los permiten, pero sabemos que es preferencia de las administraciones tributarias, pues segregar las transacciones. Luego tenemos comparar los resultados de la compañía versus años anteriores. Si yo tengo un estado de resultado, por ejemplo, mensual, donde yo puedo ir viendo mi compañía y su comportamiento, y yo tengo el estudio del año anterior, suponiendo que son las mismas transacciones y los mismos análisis, yo podría ir chequeando mensualmente o trimestralmente mis resultados versus lo que tenía el año pasado y ver cómo se está comportando la empresa para ver si no va a tener un efecto negativo o hay algo que debamos considerar antes del cierre. Hacer conciliaciones entre transacciones. A veces tenemos grupos, por ejemplo, donde una empresa me reporta un reembolso y la otra empresa me reporta un servicio. Ahí no existe un match entre las empresas. Entonces es importante hacer estas conciliaciones y también sobre los montos, porque a veces quedan como facturaciones inclusive desfasadas en periodos fiscales. Entonces tal vez una sí lo registró en un periodo, pero la otra lo registró hasta el siguiente periodo. Entonces es importante que hagamos esas conciliaciones. Incluir en los estudios pues todos los acontecimientos, estrategias, cualquier evento que haya pasado que pueda haber tenido un efecto en el resultado de la empresa. Esto es sumamente importante y sobre todo cuantitativo, perdón. No tanto es contar la historia, sino poderlo demostrar en números qué efecto pudo haber tenido cualquier circunstancia, ya sea económica, de mercado, como por ejemplo la pandemia o el tema del tipo de cambio, poderlo demostrar numéricamente en los resultados de la empresa. Entender los comparables, que hagan match esos comparables que yo tengo en los estudios con mi compañía, con mi negocio, es sumamente importante. Dar seguimiento a las políticas, si hay que renovar contratos, si tenemos que renovar políticas, si tal vez tenemos ya políticas o márgenes establecidos y ya no están a valor de mercado porque la realidad es otra, entonces hacer actualizaciones y mantenerlo siempre actualizado. Monitorear los resultados, como les decía, también inclusive podemos hacer cortes a septiembre, por ejemplo, si cierro en diciembre, hacer un corte a septiembre y revisar cómo va la empresa. Y por último, considerar los puntos de control. Nosotros en PwC a nuestros clientes tratamos siempre de emitir una carta de gerencia al final del periodo donde ponemos todos los hallazgos, puntos de mejoras y también inclusive lo hacemos en las reuniones de cierre. Es importante que estos puntos y consideraciones se tomen en cuenta para años futuros y no simplemente quede en esa carta o en esa reunión de cierre, ¿verdad? O sea, la idea es poder ir mitigando los riesgos periodo con periodo. ¿Okay? Luego, ¿cuáles son consideraciones generales actualmente? Pues como les dije, la declaración está ahí en stand-by. Valorar la necesidad de crear políticas, contratos, inclusive si no tenemos contratos actualmente, tratar de generarlos, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de aplicar APAs, tal vez para aquellos que no manejan la terminología. APAs son acuerdos anticipados de precios de transferencia, es decir, de manera anticipada yo me siento con las autoridades tributarias y yo negocio cuáles van a ser las contraprestaciones de mis transacciones intercompañías, lo cual a mí como contribuyente me va a permitir mitigar riesgos y tener un poco más de certeza de que lo que yo estoy haciendo desde el punto de vista de precios de transferencia está ok y no va a ser un riesgo de que la autoridad me lo va a venir a refutar ante una eventual fiscalización. Hacer análisis de vinculación anuales. Existen empresas, sobre todo tal vez las empresas familiares o a veces hacemos fusiones y no tenemos en consideración esas nuevas compañías o pueden ser que sea el mismo grupo, pero tengo transacciones con alguien que antes no tenía. Entonces, tratar de hacer ese análisis de vinculación,
anualmente y verificar que estamos cubriendo el 100% de nuestras partes vinculadas. Como decía Esteban, tal vez en la parte de impuestos para nosotros también es sumamente importante el defense file, o sea, nosotros tenemos que tener siempre la documentación que me va a soportar ante una posible revisión, llámese contratos, facturas, políticas, correo, todo aquello que me soporte lo que está en el estudio, es importante que lo tengamos de manera anual, al igual que el estudio. Y por último, esto que teníamos aquí es un poco más de lo que ya les comentaba antes, tener siempre un análisis antes de la puesta en marcha de nuevas transacciones. Nosotros hacemos normalmente análisis que conocemos como benchmark, nosotros hacemos los benchmarks, se los enviamos a nuestros clientes y ellos ponen posteriormente en marcha, con base en la información que les damos, esas nuevas transacciones. De esta manera te aseguras que luego cuando hagas el estudio de precios de transferencia, pues no vas a tener alguna contingencia o algún problema. Es importante que los grupos que realizan sus estudios o documentación en el extranjero sepan que Costa Rica, su normativa en materia de precios de transferencia es muy específica, solicita información muy específica y a veces esos estudios que hacen afuera no necesariamente cumplen con todo lo que exige la norma o vienen en inglés y sabemos pues que la normativa costarricense para todo tiene que ser español y es 100% en español, no algunas partes, ¿verdad? Y por último, que yo creo que es sumamente importante en esta parte, es que en Costa Rica no existe materialidad para precios de transferencia. Eso también lo vemos muchos. Tal vez tenemos estudios de precios de transferencia globales, pero dejan por fuera ciertas transacciones porque sí existe materialidad donde se está realizando ese estudio. En Costa Rica no existe materialidad. Cualquier transacción que afecte ingresos, costos o deducciones tiene que ser analizada y tiene que estar sujeta a una documentación. Desde el punto de vista de las auditorías, de fiscalizaciones, que yo creo que es un tema que últimamente pues ha estado en boca de muchos, porque han salido algunas jurisprudencias en materia de precios de transferencia específicamente, y porque también nosotros como asesores hemos visto cómo ya las autoridades tributarias están activas, están fiscalizando, están revisando precios de transferencia, e inclusive ya las fiscalizaciones no vienen por renta, sino que vienen directamente revisando precios de transferencia. Entonces, aquí lo que hemos visto en términos generales es que algunas veces refutan el método, ¿ok?, de los análisis que se están haciendo y ellos deciden cuál es el método que van a implementar. En otros casos hemos visto que ellos hacen sus propias búsquedas de información y de comparables, entonces refutan los comparables que el contribuyente está presentando. A veces cambian la caracterización, si tal vez durante las reuniones, explicaciones y estudios le damos a entender algo diferente a lo que está en el reporte, pues tributación, por ejemplo, si yo digo en el estudio que es distribuidora, pero en todo lo que le entrego pareciera que es una manufacturera, entonces puede ser que tributación llegue a caracterizar diferente a la empresa inclusive. Es importante que en estas reuniones que se hacen, los llamo informales, todas las reuniones son formales, pero estas reuniones que tenemos durante las auditorías, es importante que siempre esté alguien que conozca el negocio definitivamente y alguien que esté en la parte técnica y que conozca el tema de precios de transferencia, porque yo creo que ese es el match perfecto para enfrentarnos a unas autoridades que desconocen a mí como contribuyente, desconocen mi empresa y mi realidad y también desconocen todavía algunos temas técnicos en materia de precios de transferencia. Siempre es importante el soporte o el defense file, el tema de la información financiera. Ya vemos que, o sea, no les gusta los análisis globales, o sea como sea, tienes que ir a segmentar, aunque la compañía tenga ciertas imposibilidades. Hemos visto cómo tributación insiste en que tiene que ser segmentada la información. Y como les decía, pues el conocimiento del negocio. Eso es sumamente clave ante una auditoría. Y yo creo que, como les decía al inicio, vemos una autoridad activa. Últimamente salió ya una sentencia, creo que fue hace un mes aproximadamente, si no un poco más, donde, por dicha, ganó el contribuyente, ¿verdad? Pero lo que nos llamó la atención de esta sentencia en específico es que ya vemos un poquito más de discusión técnica en tema de precios de transferencia. Antes
casi que todas las sentencias que veíamos de precios de transferencia se iban más por el tema de la legalidad, de si era legal, no era legal, un tema de realidad económica. En esta sentencia vemos un poquito más de sustancia, un poquito más de tecnicismo, ¿verdad? Y si bien pues la administración tributaria mostró cierto tecnicismo, al final el contribuyente salió beneficiado porque tributación tiene un mismo discurso en las auditorías que vemos de precios de transferencia, con el discurso que empieza, se va hasta el final, no cambia su parecer y parece que inclusive ni siquiera toma en cuenta todo lo que el contribuyente entrega durante su auditoría. Entonces, al final, las últimas instancias lo que dicen es, ok, tributación, todo bien, puede ser que inclusive tenías razón, pero desconoces todo lo que el contribuyente ha venido haciendo, ha venido entregando, todo el esfuerzo que ha generado, y entonces por eso le dan la razón al contribuyente, porque pareciera que no hay como un derecho de defensa de parte o no se le está respetando ese derecho de defensa al contribuyente. Pero sí es importante que se lleven el mensaje de que estamos ahorita en auditorías de precios de transferencia específicamente, y que las autoridades sí están activas en esta materia, entonces es importante que lo tomemos en cuenta. Y como decía al inicio, tenemos un impacto directo sobre el impuesto sobre la renta, que es el tema que nos compete hoy en este momento que estamos cercanos al cierre. Tal vez no sé si Danilo, ahora nos pudieras acompañar en un ejercicio sobre la conciliación fiscal. Muchas gracias, Carla. Pues ahora lo que vamos a ver es un pequeño ejercicio. Esto es hipotético. Cualquier semejanza a la realidad, mera coincidencia, como dicen. Pasemos al cuadro. Ok. ¿De qué se trata la conciliación fiscal? Pues básicamente es determinar cuál es mi base imponible para efectos del cálculo del impuesto sobre las utilidades. Vamos a partir siempre de una utilidad contable. En este caso, para efectos didácticos, estamos partiendo de la utilidad neta contable, o sea, después de impuestos, para explicarles algunas partidas que deberíamos de tomar en cuenta si estamos partiendo de acá. La conciliación, por lo general, tiene dos secciones adicionales, que serían ingresos no gravables y gastos no deducibles. Pero para efectos didácticos acá vamos a incluir dos más. Entonces vamos a explicar acá cuáles son esas 4 secciones. De la utilidad neta contable, vamos a restar aquellos ingresos no gravables. Esos solamente son ejemplos, porque dependiendo de la realidad de la compañía, así puedes tener infinidad de partidas de conciliación. Los ingresos grabados en el capítulo 11, pues por lo general se quedan en el capítulo 11 y, perdón, no entran en el cálculo del impuesto sobre las utilidades. Entonces, tenemos que excluirlo. El diferencial cambiario no realizado. Recuerden que en este momento la posición de la administración tributaria es solamente tomar como deducible o gravable el diferencial cambiario realizado. Entonces, para efectos prácticos acá, estamos excluyendo el efecto del diferencial cambiario no realizado. Aún cuando exista una posición de la compañía en tomarlo, el diferencial cambiario no realizado, como gravable o como deducible. Y el ingreso por impuesto sobre la renta diferido, que como esta es una norma financiera y no afecta al tema impositivo, debemos excluir esta línea también. Luego de esto, tenemos que sumar los otros ingresos gravables. Por lo general, esta partida pues es muy difícil o
poco probable que la encontremos en una compañía, pero para efectos prácticos la vamos a incluir. Por ejemplo, la recuperación de cuentas incobrables, que cuando uno da de baja una cuenta incobrable, pues es muy difícil recuperarla. Por eso es que por lo general no la encontramos en una compañía, pero en una de 100 posiblemente que sí la encontremos. Entonces, tenemos que sumar la recuperación de aquellas cuentas incobrables que las habíamos considerado en periodos anteriores como un gasto deducible. Entonces, en este periodo la deberíamos de considerar como un ingreso gravable. Y a veces nos topamos con que las compañías, por temas prácticos, hacen un cierre algunos días antes del 31 de diciembre. Puede ser que se den algunas transacciones después de ese cierre. Entonces, para efectos del cálculo, debemos incorporar todas aquellas transacciones que se dieron después de ese cierre preliminar o de ese cierre qué sé yo, al 28 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Entonces, por eso es que incorporamos el ingreso no registrado al cierre. Pasamos a la siguiente. Y en la siguiente sección vamos a sumar todos aquellos gastos que consideramos nosotros no deducibles. El impuesto sobre la renta corriente, recordemos que estábamos partiendo de la utilidad después de impuestos. Entonces, tenemos que incorporar el impuesto sobre la renta para incorporar ese gasto que no es deducible para efectos de este cálculo y generar esta utilidad fiscal. Igualmente, todo aquel gasto de impuestos sobre la renta diferido, también tenemos que incorporarlo por ser igualmente, como lo habíamos mencionado anteriormente, una norma financiera que no aplica para efectos fiscales. Entonces tenemos que incorporar aquel gasto de impuestos sobre la renta diferido que habíamos registrado contablemente. Todos aquellos gastos que no tengan factura electrónica, recordemos que si un gasto tiene como soporte un ticket electrónico, como lo estaba mencionando Esteban, no es deducible. Entonces, todos aquellos gastos que por obligación tenían que estar soportados por factura electrónica y no lo estén, serían gastos no deducibles. Aquellos gastos no relacionados con la generación de ingresos gravables, por ejemplo, y el caso típico, la fiesta de Navidad de las compañías. Este es un caso que reiteradamente cuando se hacen las consultas o cuando se hacen fiscalizaciones, lo excluye la administración tributaria para el cálculo del impuesto sobre la renta. El diferencial cambiario no realizado, aquí como en la sección anterior, que lo estábamos excluyendo de los ingresos, el gasto por diferencial cambiario no realizado también lo estamos excluyendo. Aquellas donaciones que sobrepasen el límite permitido, que sería el del 10% sobre la renta antes de impuestos, también tenemos que excluirlo por no ser, por pasarse ese límite. Si la compañía paga royalties, tiene que hacer un ejercicio y ver si también se pasa del límite permitido por ley y entonces incorporarlo como un gasto no deducible. Algunas compañías tienen tasas de depreciación y vidas útiles diferentes para los activos fijos, entonces diferentes a los permitidos por el reglamento. Entonces se tiene que hacer un ajuste para excluir aquel efecto que sobrepase ese límite de las tasas de depreciación permitidas por el reglamento de impuestos sobre la renta. Entonces también tenemos que incorporarlo acá. Por eso es que aquí estamos sumando el efecto de las depreciaciones financieras y voy a saltarme esto para ponerlo acá, para que veamos este efecto acá. Y en la sección siguiente de otros gastos deducibles, restamos las depreciaciones fiscales.
Igualmente, podríamos hacer un análisis de estas dos, de las depreciaciones financieras y las depreciaciones fiscales, y poner el efecto neto, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos el soporte de este cálculo. Entonces, lo incorporamos acá como un efecto neto, pero para efectos que quede más claro, lo estamos incorporando acá como depreciaciones fiscales, depreciaciones financieras y depreciaciones fiscales, para que quede más claro en el ejercicio. Las retenciones de impuestos en el exterior no son deducibles por ley, entonces también tenemos que incorporarlo como un gasto no deducible. El impuesto a las personas jurídicas, que ya lo había comentado Esteban, no es un gasto deducible por la misma ley que le dio origen, entonces también tenemos que incorporarlo como un gasto no deducible. Y algunas normas financieras no son compatibles con la norma fiscal. Entonces, debemos excluir todos aquellos efectos de las normas financieras que no están permitidas fiscalmente para hacer este cálculo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la NIF 16, que es una norma financiera que no está aprobada para efectos fiscales, debemos incorporar acá el efecto, excluir completamente el efecto de la NIF que hayamos incluido en la utilidad e incorporar las cuotas de arrendamiento, como Esteban lo había mencionado en su participación, y ponerlo como deducible. Y luego tenemos que hacer un análisis de variación de provisiones para excluir aquellos incrementos de provisiones que no son deducibles fiscalmente. O por el contrario, si fuera que hay una disminución en esas provisiones, ponerlo como un gasto deducible. Recordemos también que ahora para la parte de los otros gastos deducibles, que son también muy pocos, ¿verdad? Los intereses no bancarios, hay un límite para el 2024 del 26% sobre el EBITDA fiscal. Si en periodos anteriores no lo pudimos deducir, los intereses no bancarios no tienen una fecha o un periodo de caducidad por el momento, hasta que exista alguna reforma a la ley. Pero por el momento no existe eso. Entonces podemos deducirlo siempre y cuando cumplamos con la norma en el periodo que lo vamos a deducir. Entonces, en este ejercicio estamos partiendo del supuesto de que hay intereses no bancarios que no pudimos deducir en periodos anteriores, pero que en este periodo sí los vamos a poder deducir. Luego de haber hecho el ejercicio y ver que no nos pasamos del límite del 26% para el 2024. Entonces, estamos deduciendo esa cantidad por intereses no bancarios no deducidos en periodos anteriores. Y luego de haber hecho esta suma resta desde la utilidad contable, vamos a determinar una utilidad fiscal. Y sobre esa utilidad fiscal vamos a calcular el impuesto sobre la renta o sobre las utilidades. Y eso es lo que vamos a tener que declarar en el formulario de 101. Ahora que estaba mencionando Carla lo del Defense File, esto es básicamente el punto medular del Defense File para el impuesto sobre las utilidades. Entonces, deberíamos de tener un ejercicio parecido a este, con notas explicativas de cada una de las partidas, de dónde vienen, y poder tomarlo o considerarlo en el momento en que nos estén auditando para hacer los descargos correspondientes. Básicamente ese era el ejercicio que les traía hoy. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta masterclass. Muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir con el tema de los criterios más relevantes emitidos por la Dirección General de Tributación
Aquí se han buscado los criterios del 2024 y generalmente vienen de consultas efectuadas por los contribuyentes. Entonces, vamos a seguir una estructura en la cual se ponen los antecedentes para que nos quede claros a todos cuál va a ser la situación. Se pone la consulta y el criterio de la administración tributaria. En este año 2024 se hizo una consulta sobre la deducibilidad de los seguros, tanto de gastos médicos como de vida. Y si estos beneficios para el trabajador estarían gravados con el impuesto al salario. El criterio nuestro era que no. Efectivamente, no era un beneficio al cual debía estársele imponiendo gravámenes adicionales, pero que sí debía ser un gasto deducible para la empresa que los estaba proveyendo. La administración tributaria avaló nuestro criterio. Nos dijo que sí, que efectivamente tanto los gastos de póliza de vida como los de seguro médico estaban siendo considerados como no gravables por el impuesto sobre el trabajo y deducibles para efectos del cálculo del impuesto sobre las utilidades de las empresas. La otra. Este es otro caso distinto totalmente, pero muy relacionado con lo que comentaba Danilo. Danilo les comentaba que en la conciliación debemos de excluir aquellos ingresos que están gravados por otros impuestos. Recordemos que la ley de impuestos sobre la renta costarricense es una ley que contiene varios impuestos. Todos son impuestos cedulares, que era lo que nos hablaba también Randall, de que una de las reformas es que se quiere la globalidad de estos ingresos que nos va a permitir grabar de una manera más adecuada la capacidad contributiva. Pero en estos momentos lo que tenemos son impuestos cedulares. Entonces, como comentaba Danilo, hay algunas rentas que están grabadas con el capítulo 11 del título primero de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Cuáles son estas rentas? Las rentas provenientes del capital mobiliario, las rentas provenientes de ganancias de capital. Entonces, ¿cuáles van a ser estas rentas? ¿Cómo sabemos si están grabadas con un impuesto o con otro? Para eso existe una norma específica, el artículo primero de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que nos dice que esos ingresos van a ser grabados con el impuesto sobre la renta o el ISU, el impuesto sobre las utilidades, cuando haya integración. Entonces, en esta consulta viene un contribuyente y la pregunta que hace es que él hereda un gran terreno y que él realmente no tiene ninguna actividad que desarrolle esta industria, digamos, urbanística. Y lo que le dice la administración tributaria es que efectivamente, que es decir, que al él no desempeñar una actividad sujeta al impuesto sobre las utilidades, estas rentas deben de ser grabadas de conformidad con el capítulo 11. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un impuesto u otro? Primero, la tarifa. En términos genéricos, la tarifa del ISU es un 30%. En el caso del impuesto sobre ganancias de capital, tenemos que hay dos tipos de tarifa, el 15% sobre la ganancia o el 2.25% sobre la totalidad del precio de venta. Este 2.25 solo se puede aplicar en una ocasión. Cuando los bienes fueron adquiridos antes del 1 de julio del 2019 y cuando es la primera venta. Entonces ustedes ven que existe una diferencia bastante grande entre estar grabado al 30 o estar grabado con estas otras tarifas, inclusive partiendo de que son bases imponibles distintas. Entonces, en este caso, el contribuyente quería que la administración confirmara su criterio de que estaba afecto al impuesto sobre ganancias de capital. ¿Y qué es lo que le dice la administración tributaria? Sí. Adelante. No, adelante. Perdón. Lo que dice la administración tributaria es que sí, que efectivamente se está configurando el impuesto
impuesto del capítulo 11 y que por lo tanto deben de estar grabadas ya sea al 15 o al 2.25. Este sería uno de los casos. Ahora vamos a otro caso. En este caso es algo que realmente es muy, muy interesante. Viene la empresa y consulta lo siguiente. Ellos fueron adjudicados a una licitación del ICE y al final no se las dan, hacen un juicio y los indemnizan. Les dan una indemnización y además les dan una indexación e intereses por el monto reclamado. Ellos vienen y hacen una primera consulta y les dicen y preguntan, ¿esos montos están afectos al impuesto sobre las utilidades o al impuesto sobre ganancias de capital, los rendimientos de capital? ¿A cuál impuesto están afectos? Y la administración tributaria les dice que a ninguno, que hay una no sujeción. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no es renta producto. Y por lo tanto, se da una falta de inclusión con el hecho generador del impuesto sobre las utilidades o el impuesto sobre ganancias de capital. Aquí también habría que entrar a ver la modificación efectuada por la ley, pero realmente lo que considera la administración tributaria es que no hay sujeción. Entonces, una vez que ellos tienen la consulta diciendo que no hay sujeción a esos impuestos, hacen la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Preguntan, y entonces cuando nosotros remitamos esas utilidades a los socios, esos dividendos a los socios, ¿están grabados? ¿Y qué nos viene a decir la administración tributaria? Viene a decir que sí están grabados con el impuesto sobre los rendimientos de capital. Aquí es algo muy importante de distinguir, porque el capítulo 11, que es el que grava el impuesto a los dividendos o el impuesto a los rendimientos de capital, que es la distribución de dividendos, lo que viene a decir es que se graban únicamente aquellas rentas gravadas por los impuestos, ya sea del ISO o cualquier otro impuesto establecido en la ley o exento por la ley. Pero en este caso es algo muy curioso porque realmente aquí no hay ninguna exención. Hay una diferenciación entre no sujeción y exención. Y en este caso, lo que había dicho la administración tributaria era que no había sujeción a ningún impuesto y por lo tanto técnicamente deberían estar excluidos. Pero pues queríamos traerle este caso. Adelante, Carla. Seguimos con otro caso porque también es muy interesante lo que se debate aquí. Como les decía Danilo, es muy importante saber si están dentro del ISU o fuera del ISU para hacer la conciliación y pagar los impuestos en forma correcta. Aquí la consulta es, tenemos un negocio en marcha. ¿Y qué sucede? Se va a vender la totalidad del negocio. Y la empresa cierra. Entonces, en esa última... que es con el impuesto sobre el rendimiento, perdón, con el impuesto sobre ganancias de capital, que va a ser menor. ¿Y qué es lo que dice la administración? La administración tributaria les dice que sí, que efectivamente está grabado con el impuesto de ganancias de capital y no con el ISO. En este caso, aplicamos el impuesto de ganancias de capital. Ahora viene otro caso similar. Es que hay una empresa que tiene varias líneas de negocio. Y como ustedes saben, es posible hacer una venta o una transferencia de un establecimiento mercantil por línea de negocio. Es decir, yo diferencio mis líneas de negocio y después paso todos los activos, pasivos y tangibles, intangibles, que tenga esa específica línea de negocio y sigo ejerciendo con las otras que me dejo. En este caso, el contribuyente igualmente pone el antecedente anterior y le dice a la administración tributaria, señores, yo también debería estar grabando mis ganancias por el impuesto de ganancias de capital. ¿Y qué dice la administración tributaria?
la administración tributaria dice, no señor, como usted sigue ejerciendo la actividad, esas ganancias que usted tiene de esa venta, de esa línea de negocio, no van a estar grabadas con el impuesto de ganancias de capital, sino van a estar grabadas con el impuesto sobre las utilidades. Adelante. Aquí también tenemos otra referencia a una figura sumamente importante contenida e introducida en la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es la reorganización empresarial. La reorganización empresarial implica un diferimiento de impuesto, es decir, si se dan ciertos requisitos que establece la ley y que deberían de ser desarrollados por reglamento, se da un diferimiento del pago del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una operación intragrupo que implica continuidad del negocio, eso haría que estuviéramos pasando la tributación para un momento posterior. Es algo muy importante. Es algo muy importante que tiene que haber una razón de negocio válida. Es decir, no se puede hacer transacciones intragrupo para, digamos, diferir una tributación por motivos netamente fiscales. No, hay que tener una razón de negocio. Eso está establecido en el artículo 27.4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Pasemos. Aquí la administración tributaria viene y señala que esta reorganización empresarial no implica una exención. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que, digamos, si nosotros estamos en un mismo grupo empresarial, yo le paso en 100, que es el valor mío en libros, y realmente ya es esa ganancia eventual que hubiera se pierde. No, señor. Aquí, ¿qué sucede? Que si se dan los supuestos de reorganización empresarial, yo tengo que pasar a valor en libros. Digamos, yo le paso las acciones mías en valor en libros. Pero, ¿qué sucede y por qué es que se habla de un diferimiento en la tributación? Porque cuando ya se da una transacción fuera del grupo, la diferencia que va a ser grabada va a ser entre la venta actual, digamos, fuera del grupo, versus los valores históricos que veníamos arrastrando. Entonces, va a estar cubierto todo como una base imponible para efectos del gravamen. En este caso, es algo muy importante que la administración dice. Tenemos que, si bien la ley fue promulgada, el reglamento debe haber desarrollado este punto, pero el reglamento dice, no, señores, la administración tributaria debe emitir una resolución con carácter general, estableciendo cuáles son los requisitos y desarrollando esta figura. Sin embargo, a la fecha todavía no ha sido emitida. En este caso es bastante interesante. Lo que se pide es que se aplique la figura de reorganización empresarial porque el grupo tiene varios intangibles, especialmente marcas muy valiosas. Y es algo que generalmente ustedes han visto que se utiliza, que es que cuando hay un activo muy valioso, se busca que haya una empresa que no tenga actividad ni industrial ni comercial, es decir, que no tenga posibilidad de demandas, ¿verdad? Entonces, se ponen ahí como una forma de protegerlas. Sin embargo, aquí la administración tributaria lo que contesta es que no hay un estudio económico que demuestre ese motivo válido y que por lo tanto no aplica la reorganización. Sí, por favor. La otra. Acá hay pues otra consulta que es en relación con las licencias. Existe una empresa tenedora de una licencia, de propietaria de una licencia que la va a arrendar a Costa Rica. Y aquí lo que pregunta el usuario de esa licencia es si él debe pagar el impuesto sobre remesas al exterior. Lo que le dice la administración tributaria es que como se está utilizando acá en Costa Rica, él lo que va a hacer es ser un agente de retenedor
el contribuyente va a ser la empresa extranjera y él está obligado a efectuar la retención del 25%. En este caso, viene la empresa y consulta si debe de hacer retención sobre un servicio prestado desde Colombia. Y aquí lo que dice la administración tributaria, sin entrar al tema que nos comentaba Marianela sobre la territorialidad, es que ella considera que no son servicios profesionales, sino que lo que se está dando es un asesoramiento técnico. El asesoramiento técnico es una renta especial de fuente costarricense, es decir, es una excepción al principio de territorialidad, por así decirlo. Y la ley dice que independientemente de donde se brinde ese servicio de asesoramiento técnico, va a estar grabado en Costa Rica. Entonces, la administración viene y lo reclasifica. Dice, no, señores, no es un servicio profesional, es una asesoría técnica y la grava al 25%, aunque esté siendo desarrollada desde Colombia. Esto serían pues los principales oficios que queríamos traerles. Le doy la palabra a mi compañera Marianela. Muchas gracias, Ana Elena. Ha sido de verdad una jornada para los que no conocíamos mucho del tema, aleccionadora, y estoy segura que tiene una gran libreta de apuntes, y también hemos estado tomando nota de algunas de las preguntas que han llegado a través de la plataforma, y también quiero agradecerle el esfuerzo de todo el departamento de impuestos y legal, porque resumir o tratar de hacer en una sola sesión un resumen para poder explicar cómo hacer un cierre fiscal exitoso no es sencillo, pero sobre todo requiere de poderlo planificar, y ahora vamos a tener no solo la oportunidad de escuchar algunas de los mismos expertos respondiendo a estas preguntas. Creo que esta pregunta nos la puede responder Marianela Macís. Dice así: para establecer si una entidad es calificada o no, o si tiene la sustancia adecuada o no, ¿es posible que la entidad tenga tercerizados sus recursos humanos? Adelante, Marianela. Muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante porque tiene que ver con los parámetros objetivos para el análisis de si soy calificada o no como entidad legal. En este caso se hace referencia al factor recursos humanos, y esto la normativa sí permite que yo lo pueda tercerizar con un proveedor de servicios. Es decir, yo paso el test de recurso humano idóneo, aunque lo haya tercerizado, en la medida que sí sea también el idóneo para mi actividad. Importante mencionar que tengo que estar en capacidad de demostrar que me da ese proveedor del servicio y que esté debidamente documentado el servicio que recibo. No puedo tercerizar, por ejemplo, el órgano tomador de decisión como junta directiva, para hacer una diferenciación al respecto. Muchas gracias. Bueno, al final también, para que estén pendientes, don Randall va a decirles cómo contactar a nuestros expertos de PwC Costa Rica por si quedan todavía más preguntas. Puede ser que nos la conteste don Esteban Paniagua. Con los cambios más recientes relacionados a la facturación electrónica, ¿cuáles son los cambios que va a aplicar para este cierre fiscal? ¿Cómo me afecta? ¿Será parte de lo que usted aclaró también en un medio de comunicación, verdad? Facturación. A ver, adelante. Bueno, para este cierre fiscal en concreto, los cambios que se están considerando para el 4.4 no me va a afectar ahorita. Yo no tengo que ir a ajustar mis sistemas de manera que tenga que hacer algún cambio para este cierre en específico, ¿verdad? Aquí es importante recordar que con la resolución que se aprobó de alcance general, los cambios van a quedar efectivos, digámoslo así, a partir del 1 de junio 2025. Entonces, vamos a cerrar este periodo 2024 con las reglas que están vigentes para el 4.3, lo cual quiere decir que no va a haber una afectación. Pero, creo que sí es importante que no nos confiemos en las fechas, ¿verdad? Hay un parche que hay que correr para los que comercialicen medicamentos para consumo humano.
que van a tener que ejecutar y estar listo a partir del 1 de enero. Entonces tengo que ir a hacer un parche sobre la versión 4.3 y revisar, digamos, hago mucho hincapié en el tema del cómo están mis sistemas, ¿verdad? Es importante que revisemos si es un sistema in-house, que tengo que ir a hacer algún ajuste en mi ERP, si tengo un proveedor tercerizado, entonces irle a solicitar que me confirme, va a tener el sistema en funcionamiento y ajustado para las fechas en que esto va a estar en vigencia. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, para este cierre fiscal no, pero está muy cerca de los cambios, entonces no nos durmamos en los laureles, revisemos cómo estamos, si tenemos que ir a ajustar nuestros propios sistemas o si tengo que ir a corretear a alguien para que me pueda garantizar que voy a estar en cumplimiento con el sistema y no voy a tener ningún incumplimiento. Gracias. Sí, no falta nada para enero. Creo que esta pregunta, Carla Paiva nos la puede responder. ¿Es necesario tener contrato para todas las transacciones intercompañías? Gracias, Nela, y a la persona que nos hizo la pregunta. Esto es muy típico y yo diría que sí, la respuesta es sí. Recordemos que esto formaría parte de los soportes necesarios también para robustecer luego el efecto que pudiera tener inclusive para rentas. Si es un gasto, pues la deducibilidad de este gasto, que se mantenga todo el soporte necesario, como les decía antes, pues también las facturas, ¿verdad? Y cuando no tengamos contratos necesariamente, pues al menos tener la política que respalde la transacción y la soporte. Muchas gracias, Carla. Don Danilo, se mencionó lo de los seguros médicos, los seguros de gastos médicos, pero creo que vale la pena aclararlo. Aquí nos preguntan, ¿el seguro de gastos médicos se considera un gasto deducible o no deducible? ¿Y en qué casos, don Danilo Collín? Bueno, este punto lo aclaró Ana Elena en su intervención. El criterio de la Administración Tributaria es que es un gasto deducible y precisamente por eso es que no lo incorporamos dentro del ejercicio de la conciliación fiscal, porque el criterio actualmente de la Administración Tributaria va encaminado en ese sentido. Es un gasto deducible. Bien, vamos cerrando este espacio de preguntas, ya vamos a continuar con otras. Ana Elena Carazo, creo que nos puede aclarar esta. ¿Se puede aplicar la reorganización cuando la transacción afecta al impuesto sobre las utilidades? Adelante. Sí. El capítulo 11 establece una norma supletoria que dice que en todos los casos en que no haya una regulación expresa para este tipo de rentas en los otros impuestos, se deben aplicar supletoriamente las normas del capítulo 11. Bueno, yo creo que por un tema de tiempo tenemos todavía más preguntas. Las vamos a responder directamente a cada uno de ustedes. Igualmente, les vamos a hacer llegar la presentación. Esta presentación se las vamos a compartir junto con un link para que puedan ver la grabación de este evento en nuestro canal de YouTube de PwC Interaméricas. Asimismo, van a encontrar un código QR que los va a llevar a una herramienta que hemos denominado en PwC el Smart Tax. ¿Qué es el Smart Tax? Esto no va a tener costo para ninguno de ustedes. El Smart Tax es una herramienta con una serie de preguntas orientadas a temas fiscales que va a servir como una especie de diagnóstico fiscal y de algunos temas aduaneros que podrán indicarles qué nivel de riesgo tiene cada una de sus compañías con temas que probablemente en una auditoría fiscal puedan ser revisados por el fisco costarricense. Entonces los invitamos, por favor, a darle un clic al código de barras y si así lo tienen a bien, podemos tener una sesión sin costo alguno para que revisemos presencialmente los hallazgos que tienen en ese Smart Tax.
Yo diría entonces, Marianela, que con esto hay preguntas o... Vea, siempre pasa en los eventos que siempre quedan algunas cositas más y no solo queremos agradecerles porque la gente ha mantenido el interés del masterclass desde que comenzó y ha ido en aumento, pero yo creo que aquí tendría que decirme usted quién nos responde cada una de estas preguntas para don José Solera, Cinia y Nancy, aunque sea de forma puntual, pero aprovechemos lo que queda tiempo. Don José Solera dice, entiendo lo del tema de las dos actividades económicas donde una se afecta a renta de capital, pasa a renta de utilidades, pero ¿cuál es el sustento de esta afirmación? En caso de que me fiscalicen y yo no tenga el respaldo para esta afirmación, ¿en dónde lo sustento? ¿Quién podría decir? Vamos a ver, bueno, ese tema lo dio Ana Elena Carazo, pero yo la puedo contestar. Básicamente, don José, el tema acá, el respaldo está en la ley, ¿verdad? La norma claramente, como bien dijo Ana Elena, establece dos cédulas distintas, la cédula del impuesto a las utilidades y las cédulas de las rentas del capital, ya sea mobiliario o ganancias de capital. Y cada una tributa distinto y va a permanecer en su cédula, salvo que esas rentas del capital mobiliario e inmobiliario formen parte de su giro habitual de negocio. En ese momento se consideran parte de sus actividades afectas a su giro de negocio y tendrán que ser trasladadas a la canasta, le digo yo, del impuesto a las utilidades. ¿Qué más tenemos por ahí, Nela? Cinia dice, en caso de contratar en Colombia, el informe precio de valor de marcas y la factura indica honorarios por servicios de valoración de marca. ¿Aplica o no retención de remesas del exterior? No hubo visitas a Costa Rica. Bueno, esa es una excelente pregunta. En un mundo de correcto derecho, ¿verdad? Como decía un ex colega mío, no debería aplicar el impuesto sobre remesas al exterior. Sin embargo, la administración tributaria ha venido con una posición muy agresiva, donde ha venido aplicando el impuesto de remesas al exterior en todos aquellos casos donde el beneficio de ese servicio que usted está contratando en Colombia se da en Costa Rica. Es decir, ha renunciado a seguir un criterio de fuente y en su lugar ha implementado de facto, de forma ilegal, en mi criterio, un criterio de el uso o de dónde se dan los beneficios de ese servicio. Entonces yo diría que hay un alto riesgo, a pesar de que sea ilegal, de que le cobren o trate la administración tributaria en una revisión de cobrar el impuesto sobre remesas al exterior. Cinia, que dicha que preguntó. Bueno, vamos a cerrar con la pregunta de Nancy. ¿Cuál es la diferencia entre asesoramiento técnico y honorarios profesionales para efectos de retenciones o no de domiciliado? Hasta antes del 1 de julio del 2019 era muy relevante esta diferenciación porque los servicios profesionales estaban afectos a una retención del impuesto sobre remesas al exterior del 15%. Pero recordemos a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy, que a partir del 1 de julio del 2019, la tarifa de retención para servicios profesionales y asesoramiento técnico se homologó en un 25%. Entonces, doña Nancy, esa diferenciación de qué es un servicio profesional, un asesoramiento técnico, a partir de julio del 2019 ya no tiene mayor sentido. Ambos servicios estarían afectos a una retención del 25%. Yo le voy a hacer caso a don Randall, a ver, aquí de una vez, a ver el Smart Tax, a dónde me lleva. Con ese código QR, entonces, vamos a ver. Porque ha sido un ejercicio interesante, no solo estoy segura que para la audiencia, pero también para ustedes, porque estas son las preguntas que muchas veces llegan acercándose el plazo, uno dice, ¿cómo me lo pregunté antes? Bueno, perfectamente, aquí está PwC Costa Rica, Smart Tax, ahí está la plataforma que nos mencionaba Randall, y creo que podemos ir haciendo un cierre de esta actividad. Nos gustaría mucho saber qué les pareció. ¿Es la primera masterclass? Podría haber otras, dependiendo de la demanda y de lo que ustedes crean que vayan necesitando. Y entonces, don Randall, haga usted un cierre. Tal vez, Nela,
Gracias. Efectivamente, creo que van a haber muchísimas más. Esperemos que nos sigan acompañando, pero tal vez quería volverme al Smart Tax. Este ejercicio de utilizar la aplicación del Smart Tax, se los recomendamos correrla previo al cierre fiscal, ¿verdad? Claramente, porque tiene una serie de puntos muy importantes que les van a dar elementos muy relevantes previos al cierre fiscal. Y desde luego en PwC Costa Rica tenemos todos los equipos a su disposición para poderlos auxiliar con cualquier duda y, como ya les dijimos, incluso una sesión presencial gratuita para revisar los hallazgos de ese Smart Tax. Jonel, así te dejo para que hagas el cierre. Desearles a todos muy buenos días. Gracias por la compañía y los esperamos ver pronto en nuestra siguiente masterclass. Gracias por su atención, también a todo el equipo de impuestos y legal de PwC Costa Rica por este esfuerzo, los que están aquí y han estado presentes durante toda el masterclass. Nos interesa mucho conocer su opinión, qué le pareció, cómo podemos enriquecer este tipo de presentaciones, y cuando tengamos una nueva masterclass serán los primeros en enterarse, y qué bueno que decidieron sacar este espacio para este miércoles, que creo que ha sido de mucho provecho, y que cuando llegue el momento de mero del cierre se van a acordar de este masterclass y que no los agarró desprevenidos. Muchísimas gracias, y gracias a todos los que hicieron posible esta transmisión, los compañeros de PwC Interaméricas también, que han estado con la plataforma, y los colegas aquí también en la transmisión. Muchas gracias.